El régimen penitenciario, fíjense que también está en el artículo 30 de la Constitución provincial, estaba también, o está en el tema algo parecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, pero ya hablando de centros de trabajo y de moralización, fíjense cuánto hemos tardado o estamos tardando para hacer esto efectivo. Las huertas para resocialización, los trabajos con los oficios y demás que se ven, pero no en su medida. Los nuevos derechos sociales, promover la eliminación de los obstáculos económicos, sociales u otros que impiden el ejercicio de derechos y garantías. Bueno, otra vez volvemos por otra vía a hablar de los derechos sociales para fortalecer y proteger moral y materialmente a la familia, el cuidado del niño, supletorio y preventivo del Estado en casos de desamparo y asistencia tutelar y jurídica. Acá vamos a ver también los principios generales, el fin primordial, el interés superior del niño, que surge de los tratados internacionales y que incluso este principio se mete allí hasta en las cosas más sagradas, cuando está en colisión, por ejemplo, hasta con el derecho de propiedad, de inviolabilidad del domicilio, de intimidad. Hemos visto muchos fallos de corte donde han privilegiado el interés superior del niño en función de los tratados internacionales. Es decir, que se dejan de lado muchos ápices procesalistas, burocráticos, formalistas, para defender el interés superior del niño, que está allí, fíjense, con ese cuidado supletorio y preventivo del Estado en casos de desamparo y asistencia tutelar y jurídica, estampado en el inciso segundo, pero todo lo demás que surge de los tratados internacionales. La vivienda, promover el acceso a la vivienda única y constitución del asiento del hogar como bien de familia, que el bien de familia surgió de la ley 14.394, recuerden ustedes, pero ahora está dado ya constitucionalmente. Y esto que incluyó también el constituyente de 1994, esto fue una inquietud que tenía el gobernador Duhalde, sobre la propiedad de un lote de terreno, vivienda única y permanente en municipios de hasta 50.000 habitantes. Le daba la posibilidad de que tuvieran un lote de terreno y después, obviamente, a través del Instituto de la Vivienda o del Banco Hipotecario Nacional, los créditos referidos para las viviendas, única y permanente. Salud, el derecho a la salud, los indígenas, la reivindicación de la existencia de sus pueblos, territorio, respeto a la cultura y posesiones legítimas, juegos de azar, administración de explotación y prohibición de concesión o privatización de la banca estatal, consumidores y usuarios, que son los derechos nuevos de última generación, promover la educación para el consumo, procedimientos eficaces para la prevención y resolución de conflictos y la asociación de usuarios y consumidores. Los laborales, la fiscalización y cumplimiento de empleadores y el poder de policía laboral, propiciar el pleno empleo, la capacitación, la colaboración de empresarios y trabajadores, la conciliación y tribunales especiales, la creación de órganos imparciales de resolución de conflictos colectivos entre el Estado y los empleados públicos. Tenemos también los relacionados con la seguridad social, reconocimiento de existencia de cajas, ya lo dijimos, entidades intermedias, los poderes de los municipios, prohibición de remuneración extraordinarias por servicios o comisiones extraordinarias. No autorización, fíjense, el Poder Legislativo no puede autorizar empréstitos sobre crédito provincial ni emisión de fondos públicos sin aprobación de los 2/3 presentes de cada Cámara. Este artículo es fundamental para la toma de créditos y empréstitos. No se cumple muchas veces. No aplicación de recursos por parte del Ejecutivo del empréstito a finalidades determinadas por la ley.
sino a finalidades determinadas por la ley. Es decir que acá son con fondos de afectación. Y los impuestos especiales para obras, tomados obviamente especialmente, no desviados a otros fines ni prorrogados. El nombramiento de todos los cargos no previstos constitucionalmente se hacen a través del Poder Ejecutivo. Acá habla de la libertad de prensa y de la libertad de enseñar, que fíjense que parecen ser derechos, mejor dicho, libertades sagradas, que tiene que tener mucho cuidado el operador provincial sobre estos temas, que está elevado a la categoría de libertad. ¿Y qué significa la libertad? Y bueno, está como una especie de un prius o un plus por encima del derecho. Libertad de prensa y libertad de enseñar y de aprender. No puede ser coartado ni uno ni lo otro, ni restringido por excepciones reglamentarias. Esto obviamente que juega con lo dispuesto a nivel nacional en el artículo 32 y, para la prensa, y también en aquello de expresar libremente sus ideas por la prensa sin censura previa del artículo 14, y también de enseñar y aprender del artículo 14 de la Constitución Federal. Tenemos las limitaciones a los derechos constitucionales, que están fijadas constitucionalmente en la provincia de Buenos Aires. Nos detenemos en esto porque son las grandes diferencias que tenemos con el texto nacional. Tiene que haber un allanamiento o registro por orden de autoridad municipal sin necesidad de orden judicial en caso grave de salud pública. Esta es una excepción a la inviolabilidad del domicilio y a una resolución judicial, que también está en algunas, no en todas las provincias, pero algunas otras constituciones provinciales también lo ubican. Por ejemplo, la Constitución de Mendoza, que es un antecedente interesante a la Constitución de 1934 nuestra, donde no cualquier autoridad municipal, pero sí una autoridad municipal competente, que en este caso, si no está el juez de falta, puede hacerlo el intendente, pero si está el juez de falta, tiene que ordenar el juez de falta el allanamiento o registro en caso de que hubiere una gravedad para la salubridad pública, donde hay una urgencia y una necesidad en ese sentido. Puede ser un tema de contaminación también, o fíjense este tema de pandemia, donde pueden haber focos infecciosos, o antes estaba el antivirus con roedores y demás, donde tiene que actuar rápidamente la autoridad municipal, donde no es necesario ir a la orden judicial de un juez de paz, por ejemplo, o de un juez de primera instancia, sino que lo puede hacer el juez de faltas. A requisitoria, obviamente a través de un expediente fundado del intendente, donde motive la urgencia y la necesidad del allanamiento por la gravedad del asunto, el mal grave e inminente, es decir, lo que dice el Código Penal, derrame de algún producto químico que amenace una toxicidad. Esto se daba en el derecho romano, la cautio damni infecti, la caución de daño temido, que inclusive se daba también de aquellos edificios que amenazaban ruina, que los daban los prefectos urbi en el derecho romano. Bueno, esto es exactamente o parecido, por paralelismo de forma o por analogía, lo que puede pasar, pero el constituyente lo eleva a la categoría de excepción a la inviolabilidad del domicilio y como una excepción a la necesariedad de requerir una orden judicial en este sentido. En la práctica no se da mucho, porque los intendentes son reacios a hacerlo por la posibilidad de que alguien plantee una acción de daños y perjuicios, y bueno, hay que estar muy seguro de que haya peligrosidad o peligro potencial. Bueno, la incompatibilidad es por acumulación de empleados públicos. Bueno, es un tema que se las trae porque obviamente es un tema que muchas veces se tratan de buscar leyes
o disposiciones normativas, decretos, resoluciones que traten de excepcionar aquel principio del artículo 53 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. No está en la Constitución Federal este tema. Está en muchas constituciones provinciales. Estaba en el artículo 41 primero de la Constitución de 1873-1889, después pasó al 43 y ahora está en el 53, por el corrimiento de las reformas. Este es un tema que le hemos dedicado mucho tiempo, y sobre todo en materia municipal, aunque también tiene sus problemas en el tema provincial, porque generalmente se ocupan cargos provinciales y cargos municipales simultáneamente. Fíjense qué detalle, que de los debates de la Constituyente de 1873-1889, de los 6 o 7 tomos que tiene la Constituyente, 2 y medio, 3 fueron dedicados a este tema. Fíjense si se habló sobre este tema. Porque bueno, en esa época se estaba diseñando el poder y también diseñando entre oligarquía y democracia. El gobierno de unos pocos o el gobierno de la mayor cantidad de ciudadanos que estén aptos para la posibilidad del ejercicio del gobierno. Y este era el debate. El debate era democracia o oligarquía. El gobierno de unos pocos, supuestamente los más capaces, los más capacitados. En esa época por ahí se daba el tema de que estuvieran algunas excepciones, sobre todo en materia de docencia, que incluso se dio en el segundo párrafo del artículo 53. Ustedes van a ver que los docentes están exceptuados de este tema porque no había muchos docentes en esa época, y las comisiones eventuales, que serán reglamentadas, dice la ley de la Constitución, pero nunca fueron reglamentadas. Y el artículo dice nada más ni nada menos que nadie puede tener 2 empleos a sueldo, aunque uno fuere de la provincia y otro del municipio o de la nación, salvo los casos del magisterio, de los docentes. Esto ha dado lugar en la reglamentación del artículo 92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que también le hemos dedicado alrededor de 100 páginas en nuestro tratamiento de la Ley Orgánica. ¿Por qué? Porque ha generado una gran cantidad de idas y venidas últimamente, y que yo particularmente considero que el artículo 92 es inconstitucional. ¿Qué dice el artículo 92? Permite tener el doble cargo a alguien que tenga un cargo provincial y otro municipal, descontándole el aporte de IOMA y descontándole el aporte previsional. Con lo cual, estaríamos dentro de la prohibición, porque la Constitución dice 2 empleos a sueldo. Y acá lo que se trata de evitar es la oligarquía de los sueldos, porque uno puede ejercer uno ad honorem y el otro cobrar. Eso estaría perfecto. Incluso en la práctica tenemos casos ejemplares en ese sentido. Pero lo que está prohibido por la Constitución es tener doble sueldo. Y Alberdi decía que todos cobran un sueldo. El juez cobra un sueldo, el legislador, aunque se llame dieta, cobre un sueldo. Antes se decía que era una remuneración, una indemnización, una dieta. En realidad son todos empleados de la nación. Somos todos empleados de la nación los que formamos parte de la estructura del empleo público estatal. Y bueno, entonces, en esa generalidad de conceptos no se puede distinguir entre uno y otra cosa, y realmente esta excepción que hace el artículo 92 para los concejales es, para mi punto de vista, es inconstitucional. Después se quiso revisar en una ley que creo que fue la 14836 de hace 2 o 3 años atrás, y después se volvieron sobre sus propios pasos, permitiéndole otra vez esa excepción. La residencia de los funcionarios de empleados públicos con domicilio real en el partido en que se ejerzan las funciones. Este es otro detalle, que es una obligación. Fíjense, es interesante detenerse en el texto. Por eso identidad bonaerense, porque tenemos que saber la Constitución. Domicilio y papeles privados, caso de excepción por resolución judicial fundada, podrá procederse al examen, interferencia o interceptación de los mismos o de la correspondencia epistolar, que está en el artículo 12
en el apartado 5, la exhibición de prisión y excarcelación, que no está sino a través de una ley reglamentaria a nivel nacional y obviamente también a nivel provincial, que son las condiciones y efectos de la fianza, atendiendo a la naturaleza del delito, su gravedad, la peligrosidad de la gente y demás circunstancias y la forma y oportunidad de acordar la libertad provisional. Bueno, la propiedad que también está como derecho absoluto, pero con excepciones, como por ejemplo la expropiación, que está en el artículo 17 de la Constitución Federal y en el artículo 31 de la Constitución Provincial, que tiene que declararse esa utilidad pública a través de una ley y a través de una indemnización previa. Porque si no estaríamos dentro de lo que está prohibido, que sería la confiscación de bienes. Días pasados nos hicieron una consulta sobre cómo se hace para, si alguien tiene algo de patrimonio histórico-cultural, la persona ha fallecido, la titular de esos derechos y de ese patrimonio, y bueno, los herederos no quieren entregar eso que es de patrimonio histórico-cultural o arqueológico, para una comunidad o inclusive con efecto regional o provincial o nacional. Bueno, se apela a declararlo de utilidad pública por el tema, por ese interés público que hay en ese patrimonio histórico, y se le fija un precio a través de una pericia, de una tasación específica, y se lo expropia. Porque ya cuando tiene un interés público, y cuando la comunidad, a través de sus representantes, que son en ese caso los concejales o los legisladores nacionales o provinciales, lo declara y accede a esa propiedad a través de una expropiación para que toda la ciudadanía goce de ese patrimonio histórico. Bueno, otra vez tenemos este tema que acá aparece como limitación también. Al acceso al lote de terreno con condiciones de ejercicio de la garantía consagrada. Se le limitan derechos. No es que lisa y llanamente va a acceder a un lote de terreno, lo va a acceder en la medida que haya una ley reglamentaria de esos derechos. Por lo tanto, hay una limitación. No es un derecho absoluto de que cada uno tenga un lote de terreno. Tiene que haber también un plan de propiedades, de construcción de viviendas, que generalmente siempre los hay, pero bueno, este tema del lote todavía no se ha podido ejercer plenamente. Bueno, el último se refiere al tema del IPS, donde participan los trabajadores a través del sistema de seguridad social y a través del Instituto de Previsión Social. Vamos a pasar ya a la próxima, que es la Constitución Provincial de Buenos Aires, vista desde otro punto de vista. Y disculpen que seamos reiterativos, pero estamos viendo desde distintos puntos de vista el tema constitucional.